Son las 7 de la mañana con 24 minutos, tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con el doctor Pedro Donoso, analista de temas políticos, a quien le agradecemos por atender este llamado. Doctor, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis de la coyuntura. Y quiero empezar con el discurso presidencial ayer en la transmisión de mando, donde el presidente Guillermo Lasso Mendoza asumió el poder y ya tiene prácticamente la administración de nuestro país en sus manos. Un discurso cargado de muchas cosas y que sacó el aplauso de la mayoría de ecuatorianos, pero una cosa es el discurso y otra la práctica. Y quiero preguntarle en principio cuál es su lectura de ese discurso que tuvo algunas líneas, doctor. Buenos días. Hola Jorge, Ramiro, buenos días, gracias por la invitación. Lo primero que quiero plantear un poco es para explicarle a la ciudadanía por qué es importante analizar el primer discurso de un presidente. Y es importante porque es la oportunidad del presidente o del mandatario electo, ¿no es cierto?, de lo que nosotros denominamos desmitificar, es decir, digamos, responder a los grandes mitos que están alrededor o que pueden estar alrededor de su gestión y también para crear, digamos, un encuadre de comunicación de lo que podrá ser su gestión. Dicho esto, para hacer lectura de discurso uno tiene que tener una metodología. Nosotros en el gabinete estratégico que yo dirijo utilizamos una metodología de separar los mensajes técnicos de los emotivos. Y la primera conclusión que podemos sacar del discurso de Lasso es que fue un discurso altamente cargado, ¿no es cierto?, de mensajes emotivos y muy poco técnicos. Es decir, que nos habló mucho del qué y muy poco del cómo, ¿no? Y eso creo que es absolutamente importante el momento en que hacemos, digamos, una lectura de este tipo de discurso. Pero eso es válido, doctor, si hablamos de emotividad, porque llegamos o jugamos con el sentimiento de la ciudadanía, doctor. Todo es válido finalmente, ¿no? Estos son simplemente metodologías de lectura y depende del objetivo que quieras alcanzar y es importante, es decir, cuando tú quieres, digamos, construir, ¿no es cierto?, un vínculo emotivo finalmente con tus electores, es importante que tengas este tipo de matices en tu discurso, ¿no es cierto? Ahora, digamos, no lo correcto, pero quizás lo sugerido es que tú puedas tener un discurso 50% emotivo, 50% técnico. Solo para dar un detalle, por ejemplo, solo 3 cifras dijo Lasso finalmente en su discurso, ¿no? Y fueron cifras que no tenían que ver, por ejemplo, con finalmente la situación del país. En esto quiero compararlo con a Lasso cuando presentó su gabinete social, por ejemplo. Ahí fue mucho más agudo el momento en que presentaba a cada uno de los ministros sus carteras de Estado. Él hacía un diagnóstico del país que recibía, ¿no? Desnutrición infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue interesante, digamos, en ese sentido, la alta carga de emotividad y quizás, digamos, un balance muy poco en la lógica técnica, ¿no? Ahora, lo interesante también del discurso es que logra ponerle un nuevo significado a qué es esto del Ecuador del encuentro, y eso creo que es importante plantearlo. Y él desarrollaba alrededor de este Ecuador del encuentro, ¿no es cierto?, temas específicos como el trabajo con la ruralidad, decía él, ¿no?, el trabajo para otorgar servicios básicos, el combate a la desnutrición infantil, el combate a la lucha en la inequidad de género, la apertura del Ecuador, digamos, a tratados de libre comercio, etcétera, que de una u otra manera planteaban, ¿no es cierto?, de manera emotiva cuáles pueden ser sus líneas de acción, que fueron quizás complementadas a las 5 de la tarde cuando él firmó los decretos y las asignaciones de los ministerios. Doctor Donoso, ¿cómo se puede leer esa frase que citó el señor presidente Guillermo Lasso de que un ex banquero está en el poder ejecutivo y una lideresa amazónica en el poder legislativo y que ahora los dos tienen la responsabilidad de sacar adelante al país? ¿Cómo leemos esa frase, doctor? Es muy interesante porque es una frase muy cargada de símbolos, ¿verdad? Pero sobre todo que Lasso en esa frase logró pintar casi en un óleo, ¿no es cierto?, una escena que le involucra al movimiento indígena, yo siento, en la responsabilidad del cogobierno, es decir, en la responsabilidad de empezar a cogobernar, ¿no? Es decir, fue muy, muy fuerte esa frase en ese sentido, y yo creo que hace 2 cosas, ¿no es cierto? Le plantea al movimiento indígena una puerta abierta, pero no solo eso, sino también le marca la cancha y le obliga de una u otra manera frente al país plantear esta necesidad de empezar a colaborar en el gobierno, a colaborar finalmente en la lógica de la gobernabilidad. Y no solo esa frase, creo que es súper potente, sino también verlo salir, ¿no es cierto?, del hemiciclo legislativo de la mano de Yori, creo que fue también, digamos, muy, muy, muy simbólica y muy decidora, ¿no?
Doctor, muy buenos días. Hay frases que han quedado no marcadas en este discurso de inicio de gobierno y una de ellas es que Ecuador se alista a vivir ya libre de caudillismos. ¿En qué medida esta práctica de la política ecuatoriana, que muchos inclusive consideran que Lasso es un caudillo de su movimiento, que él mismo lo creó, pero en qué medida esto va a dejar de ser práctica en el país? No, digamos, o sea, es evidente que es una frase política dentro del discurso político, ¿no? Es decir, hay que analizar muy bien, digamos, la lógica de los caudillos. El Ecuador en sí mismo es un país, digamos, muy ligado al caudillismo, ¿no es cierto? García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, etcétera, ¿no? El mismo Lasso que tiene, digamos, la construcción de su figura alrededor de un movimiento que sin él no existiría, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí fue dar un mensaje a sus predecesores, ¿no es cierto? En el sentido de ya no más caudillos, sino trabajar en equipo, ¿no? ¿Qué tanto se cumpla? Habrá que ver finalmente, pero creo que es una manera de separar las aguas. Es decir, los gobiernos anteriores finalmente y el que yo voy a hacer, pero sobre todo con, además, un elemento que es fundamental, que es la inclusión de la figura de Jaime Roldós en este discurso, ¿no? Que era como bastante extraño, no extraño, pero particular finalmente, viendo una figura de Lasso que viene de una tendencia más de derecha, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo él se atreve a construir un hilo de la historia del Ecuador, planteando desde el regreso a la democracia, obviamente planteando, ¿no es cierto?, el gobierno de Roldós, gobiernos corruptos, autoritarios, malos, y mi gobierno. Él plantea, digamos, esa línea imaginaria, ¿no es cierto?, de la descripción de la historia, y yo creo que en ese sentido él apuntó finalmente al tema de la crítica a los caudillos. Pero, doctor, si hablamos del fin del caudillismo, como dijo el presidente Lasso, entiendo que está orientado directamente al correísmo, ¿y cómo entonces se pretende armar un Ecuador del encuentro sin esos sectores que son opositores en definitiva? Déjeme añadirle, Jorge, un punto más. Yo no creo que solo fue contra el correísmo, sino también contra el Partido Social Cristiano, que es un partido, digamos, hijo de los caudillos también, evidentemente, Camilo Ponce, León Febres Cordero, Jaime Nebot, ¿no? Es evidente, digamos que, y hay que complementar también con otra frase que dijo, que fue esta construcción de yo soy leal con los ciudadanos, es decir, intentar desde la narrativa bypassearse y justificar el rompimiento de la alianza para decir yo con los ciudadanos, con los partidos políticos, poco, que también parte de un populismo antipolítica, ¿no? Porque finalmente con los partidos políticos es con los que tienes que concertar, porque la democracia es una democracia de lógica, digamos, representativa, ¿no? Es decir, los ciudadanos no estamos en la asamblea, están nuestros representantes, nos guste o no, esos son nuestros representantes. Entonces, sí es muy complejo, digamos, plantear eso, y yo creo que se queda en el discurso porque en la práctica, al momento de aprobar normas con 90 votos, porque, digamos, este acuerdo que tienen de 70 es bastante frágil, van a necesitar los votos o del Partido Social Cristiano o de UNES, y en ese sentido esos votos se van a cotizar políticamente mucho más. Al menos se vio hasta en la asamblea presencia de asambleístas de UNES y también del Partido Social Cristiano, que eso enviaría otro mensaje, doctor. De lo que yo tengo entendido, pocos del Partido Social Cristiano, ajá, que también, digamos, es el planteamiento de un mensaje. Además, ya tenemos claramente cómo es el funcionamiento de la Asamblea y quién va a ser la oposición oficial al gobierno, Partido Social Cristiano y UNES ya de manera mucho más clara, ¿no? Pero esa poca presencia, al menos de asambleístas del Partido Social Cristiano y también de UNES, tomando en cuenta de que algunos habrían llegado en alianzas, ¿podría ser mensaje de fragmentación de esos bloques? Habrá que leerlo, ¿no? Habrá que leerlo, habrá que ver cuál es, digamos, el comportamiento ya en los votos. Por lo pronto, en el Partido Social Cristiano ya ha habido una fragmentación. Es evidente que César Ron, digamos, como que ya renunció a ser parte del bloque. De UNES finalmente se ha visto ya también una fragmentación, porque en UNES, por ejemplo, es un fenómeno interesante, porque son dos movimientos políticos, ¿verdad?, que responden al... Algo sucedió con la conectividad, vamos a revisar. Hola, ahí estoy. Sí, estamos bien, doctor. Perdón. Lo escuchamos. Entonces, les decía que UNES finalmente, ¿no es cierto?, tiene esta dificultad, que son dos casas en donde hay un inquilino que es el correísmo, porque Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático son partidos, digamos, que no son propios del correísmo. Entonces, ya hubo una diferencia ahí cuando Sofía Espín renunció a la coordinación del bloque, por ejemplo, ¿no? Pero claro, también ha habido, digamos, como renuncias en otros movimientos. En Pachacutic vimos ya la renuncia recientemente de un asambleísta en Izquierda Democrática lo propio. Entonces, claro, también vamos a ver que la asamblea que se eligió, digamos, y que se posicionó el 14 de mayo, no va a ser la asamblea a la cual se vea finalmente en el 2023 cuando cambien las autoridades del Congreso.
Doctor, si miramos un discurso cargado de sentimentalismo y luego en la noche, de la tarde, aparte de el nombramiento ya de su gabinete, se elimina a más de 1 millón de ecuatorianos de una lista negra, como los llama mucha ciudadanía, de estar allí por deudas menores a $1.000, el hecho de suspender o eliminar ya el reglamento a la ley de comunicación. Tiene una sindéresis entre lo manifestado en la mañana y lo que se empieza a hacer en la tarde. Sí, evidente, digamos, yo creo que en el discurso se perdió la oportunidad de hacer este tipo de cosas. Si yo me preguntaba finalmente cuando veía a las 5 de la tarde la toma de estas decisiones, decía, ¿por qué no lo incluyó en su discurso? Es decir, si hablaba, por ejemplo, de inclusión, yo hubiese dicho, y hoy en la tarde firmaremos el decreto en donde, digamos, sacamos del Buró de Crédito a 1.700.000 personas, que dicho sea de paso, también es una medida que habrá que analizar bien, porque puede sonar muy bonito, pero también puede de una u otra manera trabar el proceso de entrega de créditos, pero esa es otra discusión. Pero yo lo hubiera incluido finalmente un poco el resumen de este código de ética firmado, es decir, le hubiera dado un poco más de condumio a ese discurso para que finalmente la ciudadanía pueda tener un poco más de detalles de por dónde va el gobierno, es decir, hablar mucho del qué y a veces muy poco del cómo hace que de una u otra manera la ciudadanía empiece a creer mitos, ¿no? Y claro, no sabemos, es decir, por ejemplo, para enfocarnos en una frase que Lasso dijo, yo no sé a qué se refería cuando él, digamos, planteó... Dialogamos con el doctor Pedro Donoso. Él es analista de temas políticos, perdimos la conexión con el doctor Pedro Donoso, que está haciendo un análisis del discurso del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que ayer asumió el poder en el seno legislativo, por cierto, con poca presencia de invitados especiales a causa del COVID. Esto tuvo mucho que ver, me refiero a la epidemia, para que el hemiciclo legislativo no esté como en años normales, con la posesión de los mandatarios, con alrededor de 2.000 personas. Doctor Donoso, allí no sé si nos escucha. Hola. Allí, por favor, le escuchamos. Adelante, tenga la gentileza. Discúlpenme, pero ya se me escapa de las manos esto de la conexión del internet. Claro. Un poco les decía, digamos, el momento de que generar estos discursos y no eres específico en, digamos, llenar estos vacíos, la gente empieza a construir mitos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me hice esta gran pregunta cuando escuché la frase de hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. ¿A qué se refiere con eso? ¿Habrá muerte cruzada o se refiere a una consulta popular, no? Otra frase que también me llamó mucho la atención es, ¿habrá una reconciliación entre el Estado y las iglesias? ¿Cuándo no hubo reconciliación? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué tiene en mente? Entonces, cuando das un discurso y dejas, digamos, esas dudas, se generan mitos que después pueden traerte consecuencias, ¿no? Ahora, doctor, ayer también se vio la presencia en el hemiciclo legislativo de un líder indígena que dividió en definitiva al sector indígena. Me refiero al señor Jaime Vargas, que estuvo eufórico aplaudiendo, por ejemplo, el discurso de la señora Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo leemos la presencia de Jaime Vargas en el Parlamento? Sí, sorprendente también. Finalmente creo que es parte, ¿no es cierto?, quizás más del protocolo político que de otra cosa, ¿verdad? Y habrá que ver cuál es el futuro ahí en ese sentido de Pachacutic y sobre todo de en qué quedan las elecciones de la CONAIE. Creo que eso es fundamental y también quizás podríamos construir la hipótesis de que los votos de creo para Guadalupe Llori pueden tener alguna incidencia finalmente en elegir un perfil quizás un poco más familiar, más cercano, menos confrontativo en la CONAIE para el gobierno de la ciudad. Es decir, Antonio Vargas podría ser, Jaime Vargas podría ser entonces una pieza dependiendo de la coyuntura. No lo veo finalmente, no lo veo porque además no creo que su salida de la CONAIE fue, digamos, una salida tranquila, de lo que entiendo, además de lo que hemos podido ver, se cesó finalmente su mandato porque había ya pasado el tiempo, etcétera. Entonces, no sé si él pueda convertirse o no finalmente en una figura de conexión. Por su antecedente quizás creería que no. Pero creo que la figura de Vargas no es la figura que debe concentrarnos en nuestro análisis, sino más en lo que pueda pasar con Leonidas Diza y su potencial presidencia en la CONAIE. De todos los aspectos que enmarcó este discurso del señor presidente,
Hay uno que quizá la ciudadanía va a empezar a contar desde ahora mismo los días, me refiero al proceso de vacunación, ¿no? De llegar a 9 millones en 100 días, cuando desde enero acá no se ha llegado a los 2 millones, y esto realmente le puede acarrear problemas de no cumplirse, doctor. Sin duda, quizás lo que más detalló finalmente con esta, digamos, no profundidad fue el tema de la vacunación, en donde hubiese sido muy importante explicarlo un poco más, quizás un poco más a detalle, porque necesitamos muchas certezas. ¿Por qué necesitamos muchas certezas? Porque es lo que finalmente está sobre la mesa y nos causa quizás más preocupación. El tema de las vacunas es un ofrecimiento bastante ambicioso porque además se estableció ya 2 cifras, ¿no es cierto? 9 millones de ecuatorianos vacunados, no son 9 millones de dosis, son 9 millones de ecuatorianos vacunados, ¿verdad? 18 millones de dosis y en una temporalidad de 100 días. Y esto, digamos, genera o podría generar una preocupación. ¿Por qué? Porque es algo que tú estás decidiendo que no está bajo tu control. Es decir, el problema de las vacunas no es un problema logístico, es un problema de producción. Y hemos visto alrededor del mundo, ¿no es cierto?, que la producción empieza a tener un problema por la alta demanda. Entonces, claro, yo creo que el tema de las vacunas va a ser un punto de inflexión en los 100 días. Es decir, si Lazo lo logra, yo creo que, digamos, su camino estará allanado para hacer una buena presidencia, para tener por lo menos tranquilidad y blindaje de la ciudadanía. Si no lo logra, ahí será otro cuento. Y a propósito del tiempo, doctor Donoso, el plazo normalmente que se les da a los gobiernos de 100 días para empezar a desarrollar sus líneas de acción, ¿son suficientes, doctor? Esa es una metodología que se utiliza alrededor del mundo, ¿no es cierto?, como costumbre para hacer una valoración, ¿no? Creo que, digamos, se puede hacer una valoración cualitativa y cuantitativa dependiendo de, es decir, evidentemente no vamos a establecer en esos 100 días se arregló todo el país, pero sí es una línea del tiempo que se puede como medir por lo menos la intención, es decir, cuántos proyectos ha enviado a la Asamblea, qué tipo de decisiones ha tomado, más desde planificación, es decir, a los 100 días puedes ver si es que se tiene o no se tiene un plan, por ejemplo, de planificación del Estado, qué tipo de políticas públicas se tiene, qué agenda política puede tener, etcétera, ¿no? Es un plazo que un poco lo podemos hacer un análisis en la planificación que puede realizar un presidente. Finalmente, doctor, por cuestiones de tiempo, ¿podríamos hablar de que el presidente Lasso empezó bien con discurso y firma de decretos, los que ya se conoce? Digamos, yo no sé si hay cómo hacer una valoración de bueno o malo, ¿no es cierto? Creo que lo que necesitaría en mi criterio Lasso es mejorar quizás un poco su flujo de comunicación, su flujo más de información, contarnos finalmente cuáles son los detalles, ¿no es cierto?, de los distintos temas y profundizar un poco más en eso, ¿no? Ahora, evidentemente, y lo que leía en redes que es bastante simpático, ya el hecho de que un presidente trabaje a las 9 de la noche ya era aplauso de todos. Entonces, la vara está bastante baja y todo lo que pueda hacer Lasso finalmente creo que va a ser bien aplaudido en tanto y cuanto lo pueda comunicar y poner en escena bien, ¿no? Ok, con eso me quedo. Le agradezco, doctor, por haber atendido este llamado. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.